Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de julio de 2022 y esto es La Contracrónica. La semana pasada Elon Musk anunció que quería rescindir el acuerdo, un acuerdo de 44.000 millones de dólares con el que pretendía comprar Twitter. Alega que la compañía no ha proporcionado la información que necesita para evaluar el número de cuentas falsas que hay dentro de esta red social. La empresa no tardó en responder, adelantando que tomaría acciones legales contra el inversor porque, según afirman, ellos han proporcionado ya toda la información que les han ido solicitando a lo largo de los 3 últimos meses. Esto obligaría a Musk a llevar adelante su compromiso y ultimar la compra en los términos en los que se comprometió a mediados del mes de abril. El equipo legal de Musk, entre tanto, parece no tener miedo a un prolongado litigio. Aseguran que desconocen qué porcentaje de cuentas falsas controladas por bots hay dentro de Twitter y que eso mismo vienen preguntando desde el 13 de mayo sin que les den una respuesta satisfactoria. La empresa dice tener más de 300 millones de usuarios activos, pero si ese número estuviese inflado, su precio no sería el inicialmente pactado, sino uno notablemente inferior. Twitter insiste en que este tipo de cuentas constituyen menos del 5% de sus usuarios activos diarios. Musk cree que la cifra no es cierta y hasta hace 2 meses sugirió que el porcentaje de usuarios falsos podría rondar el 20%. Eso sí, no ha especificado en momento alguno cómo ha realizado ese cálculo. Musk, un tipo imprevisible y temperamental, no se caracteriza por llevar estas cosas con discreción. Al contrario, las diferencias con Twitter las está aireando públicamente, a menudo mediante tweets, es decir, en el mismo Twitter, en abierto, por supuesto, que cualquiera puede leer. La acción de Twitter en bolsa, que había conseguido repuntar tras el anuncio de compra en abril, volvió a derrumbarse en mayo, cuando Musk cuestionó el número de cuentas falsas y desde entonces no ha conseguido recuperarse. La acción cotiza en el entorno de los $35 y eso es un 35% por debajo de los $54.20 que Elon Musk se comprometió a pagar por Twitter en su acuerdo de compra. Un largo pleito en los tribunales del estado de Delaware aguarda ahora a ambas partes. Según los términos del acuerdo, si Musk se echa para atrás, tendrá que pagar una penalización de $1.000 millones. Aparte de eso, la retirada de Elon Musk deja en el aire el futuro mismo de esta red social, para la que Musk tenía, y así lo mostró, ambiciosos planes de reforma. Las compañías tecnológicas están además sufriendo un severo ajuste en bolsa desde hace meses. El Nasdaq, por ejemplo, ha caído un 15% desde que Musk presentó su oferta de compra en abril. En aquel momento, Musk vendió un paquete de acciones de Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos, cuya suerte en el parqué, por cierto, no es mucho mejor. Sus acciones se han desplomado un 30% desde que su dueño se metió en esta aventura de Twitter. Una aventura de desenlace incierto que podría dejar las dos partes magulladas. Pues bien, para tratar este tema, tratarlo más a fondo, nos acompaña hoy en La Contracrónica Edgar Fernández, que es inversor, es fundador del canal Locos de Wall Street y es asesor de Tercio Capital. Aparte de eso, Edgar es buen amigo y persona muy elocuente y didáctica en todo lo que tiene que ver con bolsa e inversión. El enfrentamiento entre Elon Musk y Twitter, que ya es una realidad, hace una semana era solo una posibilidad, hace 2 meses era también una posibilidad pero remota. Estas cosas están yendo, con lo rápido que fue todo en el mes de abril, está yendo a cámara lenta desde entonces y ya es un enfrentamiento real y podría convertirse en una de las batallas judiciales, pues yo diría que más locas en la historia de las adquisiciones empresariales, porque tenemos una empresa, que es Twitter, que no estaba en venta, que no quería ser comprada ni tenía voluntad de ser comprada en ningún momento, y menos por Elon Musk, que llega un momento en el que decide que sí, que quizá, que después de un fin de semana de locos, que ya os conté aquí en La Contracrónica, y al final va a terminar obligando por la vía de la justicia, es decir, por un tribunal, a que el comprador compre la empresa. Esta es, veremos cómo termina, pero vamos, por ahora lo que tenemos es esto, es una adquisición completamente enloquecida. Así que para hablar de alguien que sabe, para hablar de este tema, que es una cuestión bursátil, pues he contactado con mi amigo Edgar Fernández, que sabe mucho
mucho de bolsa, muchísimo de bolsa, porque se pasa el día con la cabeza metida en ella y además es posiblemente la persona que más sepa el tema de GameStop, pues yo creo que de España y sus alrededores. Y si metemos parte de Estados Unidos también, es un tipo que parece que nació con el parque metido en la cabeza, eso que decían de Manuel Fraga, ¿no? Que le cabía el Estado en la cabeza. Bueno, pues a Edgar le cabe el mercado en la cabeza, así que me parece la persona idónea y ya de paso os la presento. Ya sabéis que a la Contracrónica solo traigo lo mejor. Estábamos con Carlos Siemens la semana pasada hablando de divisas, pues hoy con Edgar hablando de bolsa. Muy buenas, Edgar. Muy buenas, Fernando, y un placer enorme estar en el programa que escucho todos los días. Nada, por favor, el placer ya sabes que es enteramente mío. Cuando nos vimos la última vez en Castellón, que anduve por allí en el mes de abril, ya te dije que viendo la manera en la que controlabas el tema de GameStop, que no volvería a hacer un programa sobre bolsa sin contar contigo. Ya dije, bueno, la verdad, ¿te acuerdas que me llevaste de Valencia hasta Castellón y me fuiste dando toda una lección magistral que me quedé alucinado? Bueno, fue tan magistral que hasta nos pasamos la ciudad, acuérdate que íbamos por la autopista y un poco más y nos vamos a Tarragona. Te emocionaste y cuesta emocionarse con temas de bolsa, pero Edgar lo consigue. Bueno, Edgar, supongo que el tema de el sainete, porque no se me ocurre otra palabra mejor, para los que no sepan lo que es un sainete, porque no son españoles, un sainete es una obra de teatro cómica. Bien, esto ha derivado ya en sainete entre Elon Musk y los propios de Twitter, un sainete judicial, porque está la cosa ya en un tribunal en Delaware. Sí, está en un tribunal porque si te lees el contrato que firmaron, bueno, el pacto de precompra, en la sección 9.9 del pacto de la compañía, las dos partes firmaron de que si se cumplían todo lo que ambas partes habían dicho, la transacción se tenía que cerrar. O sea, Elon Musk estaría obligado a cerrar. ¿Qué es lo que dice Elon Musk? ¿Cuál es su argumento? Pues que la compañía Twitter no le había informado del estado de ciertas cosas que son vitales para la valoración de Twitter, como las cuentas falsas, ¿no? Que se supone que iban a ser de un solo dígito, alrededor de un 5%, y que algunas investigaciones dicen que está más cerca del 20% que de ese 5%, ¿no? Aquí normalmente la justicia siempre tira por hacerle pagar daños y perjuicios al que anula la transacción, ¿no? En este caso sería Elon Musk, que tendría que pagar $1.000 millones, ¿no? Pero hay algunos casos, y algunos de ellos recientes, que sí que es verdad que la justicia ha obligado a llevar a cabo la transacción, ¿no? Un caso muy conocido fue cuando en 2001 al gigante Tyson le obligaron a comprar IBP por 3.200 millones, y un caso más reciente fue durante la pandemia, cuando al fondo KKR le obligaron a comprar Tecopac por 550 millones, a pesar de que KKR alegaba de que la pandemia había cambiado mucho los fundamentales de la empresa, entonces no quería comprar, ¿no? Por lo tanto, hay casos históricos que te hacen pensar, bueno, pues el juez, en este caso la jueza, podría tirar adelante y obligar a Elon Musk a comprar Twitter a un precio muy superior al que está cotizando ahora. Vamos, que hay precedentes y eso pues no es una muy buena noticia para Elon Musk, que podría tener que comprar, como bien dices, una empresa mucho más cara de lo que vale en el mercado. Bien, vamos a los orígenes, porque esto empezó, tú lo recordarás, allá por principios de abril. Elon Musk es muy tuitero, le gusta mucho Twitter, la mayor parte de las veces para decir tonterías, poner memes y estas cosas, y otras veces para poner sus opiniones sin más. Bien, en aquel entonces todos sabíamos que Elon Musk era tuitero y que además era crítico un poco con la gestión de Twitter, su línea editorial, etcétera. Pero la cosa no pasaba de ahí. Entonces, a principios de abril anunció que se estaba planteando comprar Twitter. La cosa se queda ahí, compra primero una parte y luego decide ir a por todas, si quiere quedarse con la compañía entera. En Twitter primero lo rechazan, dicen, no, por favor, que va usted perfecto, pero le metemos en el consejo, tiene su 20% y la cosa se queda ahí. Y hicieron un cálculo y valoraron la acción en aquel momento, valoraron la acción en $54. $54 con 20 centavos, que era un precio bastante bueno, todo hay que decirlo. Estaba la empresa cotizando por debajo en aquel momento, aunque también es cierto que Twitter había tenido mejores momentos. No mucho mejores, un par de años antes, en el año 2020, una cosa así. Bien, en ese momento, cuando se mete Elon Musk aquí, ¿tú crees que él estaba pensando que hacía un gran negocio? Pues la verdad es que no. Me cuesta pensar que estaba intentando comprar Twitter para hacer dinero, porque
a ese precio que había ofrecido, ¿no? $54, que valoraba la compañía en 44.000 millones de dólares, es más de 10 veces los ingresos anuales que hacía la compañía Twitter. Valoración que podemos estar acostumbrados a ver en startups muy, muy, muy pequeñitas que son capaces o que tienen la proyección de generar muchísimo valor en el futuro, ¿no? Pero para una empresa que ya no es tan pequeña como es Twitter, sigue siendo pequeña en comparación a otras redes sociales, pero ya no es tan pequeña. Es una empresa que está facturando 4.800 millones, pues pagar 10 veces ingresos y que te salga a cuenta la inversión, como mínimo, pues cualquier inversor querría al menos un horizonte temporal de 7 años doblar su inversión, significa que, pues que Twitter va a tener que multiplicar sus ingresos por 10 o 15 en los próximos 6 o 7 años para que tenga sentido racional esa inversión, ¿no? Y a mí eso me cuesta verlo particularmente, que la idea de Musk o su capacidad de mejorar tantísimo Twitter para que esa inversión tuviera sentido. Entonces yo lo que creo que no era una jugada económica y financiera, sino simplemente pues esa visión que tiene él un poco de mejorar el mundo, aunque es una visión muy particular, y pues cree que Twitter es una red social que tenía muchos problemas, ¿no? Sobre todo con temas relacionados con la libertad de expresión y demás. Entonces no creo que sea una apuesta económica. Elon Musk se encuentra en el mes de febrero, que es probablemente febrero-marzo, cuando empieza a pergeñar la idea de comprar Twitter con una empresa que está en ese momento en torno a los $30-35, lo que está ahora aproximadamente. Bueno, acabo de mirar y lo último son $37, pero por ahí, a la horquilla entre 30 y $40. Claro, una empresa que había valido más en el pasado, que en el verano de 2021 estaba muy por encima de los $60. No sé si llegó a tocarlos en algún momento, creo que sí que los superó a principios de 2021, finales de 2020, pero vamos, a partir de ahí ya empezó a caer hasta que toca suelo a principios de marzo de este año. Y ahí es cuando, es una hipótesis, evidentemente, quizás se plantea comprar la compañía, una compañía que a él seguramente le gustaba porque es usuario de Twitter. Ya, mira, pues me puedo quedar con mi afición, ¿no? Puedo ser el dueño, como el que le gustan mucho los pasteles, pues me compro una pastelería. Pues en este caso algo similar. Y además traía una serie de planes, que algunos los fue anunciando y desgranando en su propia cuenta de Twitter, de cómo mejorar la rentabilidad de la empresa. Porque Twitter tiene desde casi el inicio un problema serio de rentabilidad. Es una empresa que o no ha ganado dinero o lo ha perdido, o cuando ha ganado poco dinero. Es una plataforma difícil de monetizar, por emplear esa palabra tan fea que se utiliza ahora, es decir, con dificultades serias para hacer dinero con esa, a diferencia de Instagram, por ejemplo, o del propio YouTube, ¿no? Es una empresa problemática por la naturaleza de su producto, que son mensajes muy cortitos, de menos de 300 caracteres, con una capacidad de vender, de meter publicidad y de personalizarla y demás muy pequeña. Él propuso algunas ideas, pero claro, ideas que tiene primero que hacerse con la compañía y luego ponerlas en marcha. Sí, tiene que adquirir la compañía y después hacerlas en marcha. Algunas ideas eran muy buenas, ¿no? Pues por ejemplo, que tuvieras que pagar una pequeña comisión por usar Twitter a cambio de que la red social se asegurara de que todas las cuentas eran verificadas. Entonces, pues hacía la experiencia del usuario mucho mejor. Implementar más, aumentar más la publicidad. O sea, tenía ideas buenas, pero de nuevo, volvemos a la situación de Twitter. Es una empresa que pierde unos 500 millones al año, unas pérdidas operativas de unos 500 millones al año. Todavía ahora, a pesar de que van incrementando los ingresos. O sea, ¿qué tanto puede mejorar la empresa y qué tan diferencial puede ser la gestión de Elon Musk con respecto a los directivos actuales como para justificar ese precio que iba a pagar, ¿no? Y además es que muchas veces cuando miramos, bueno, pues Twitter había alcanzado los $60 en el pasado, pues tiene sentido que lo compre por 40, 50, ¿no? Es que ahí nos equivocamos, ¿no? Porque tenemos que recordar por qué en años anteriores este tipo de empresas o otras tecnológicas cotizaban donde cotizaban. ¿Era normal ese nivel de cotización? No, era un nivel de cotización empujada por unas políticas monetarias muy, muy, muy expansivas que provocaron una burbuja en este tipo de empresas. Fijaros lo que está haciendo pues índices bursátiles como el Nasdaq,
el S&P 500 este año, pues se está contrayendo, y no porque los beneficios empresariales estén disminuyendo. De hecho, los beneficios empresariales de las empresas estadounidenses cotizadas han aumentado un 9% desde principios de año, pero las cotizaciones han bajado un 20, 30, un 40%, y algunas de estas empresas 60, 70, 80% de bajada. ¿Por qué? Pues porque la situación anterior no era normal. Entonces, cuando Twitter llegó a $60 no era normal, y ahora incluso que está a 37 tampoco es normal. Y si está a 37 es porque una parte del mercado sigue pensando que la transacción con Elon Musk se va a producir, porque si no lo estaría cotizando muy por debajo de esa valoración. En todas las empresas tecnológicas se produce un ajuste. Twitter no es la única. Si miramos Meta, vamos, Facebook, o miramos Amazon, o miramos cualquiera. Desde el mes de febrero aproximadamente, esto ha sido una masacre. Y sigue siéndolo. Sí, sigue siéndolo. Y de hecho hay un fondo de inversión muy, muy, muy famoso que es ARK, ¿vale? Que solo invierte, bueno, tiene ETFs que invierten en empresas súper tecnológicas que se supone que van a hacerse en el futuro, pues desde máximos lleva una caída del 60-70%. Pero esto una cosa, esto que me lo cuentan a mí, que soy un pardillo, ¿vale? Y no soy un inversor y no sé de estas cosas, ¿vale? Pero ¿cómo pudo alguien que debería saber de esto, que ya es millonario, pudo comprar esta mercancía? Pensar que realmente estaba comprando una ganga. Bueno, es que la locura de los mercados es así, y esto es cíclico, ¿no? Dicen que la historia no se repite, pero se parece, ¿no? Y es que si comparamos otras épocas históricas en el que, pues, que ha sido muy fácil entrar a los mercados, que había exceso de liquidez, momentos de euforia, pues como la burbuja.com en el año 2000, 2001, pasó exactamente lo mismo, y es como funcionan los mercados. Los mercados se mueven como un péndulo de euforia a pesimismo, continuamente. Entonces, estos episodios de que nos pensamos de que estas empresas tecnológicas van a ser el futuro, que no lo niego que lo sean, pero tú estás descontando, ¿no? Estás estimando que empresas van a crecer al 100, 150% sus ventas todos los años, y de repente hay algo que cambia esa narrativa, que en este caso ha sido la inflación y la subida de tipos de interés. Pues en cuanto cambia la narrativa, todo el mundo que se pensaba que iban a crecer a tasas enormes, pues ahora son súper negativos en este tipo de empresas. Y es eso, se mueve como un péndulo. Pasamos de una euforia extrema que estamos dispuestos a ver empresas que cotizan por 300 veces sus beneficios, la empresa que tiene suerte de tener beneficios positivos, porque Twitter sigue generando pérdidas, ¿no? Pues las empresas tecnológicas que tenían suerte de generar beneficios, pues cotizando a unos múltiplos exagerados, como el caso de Tesla, 150, 200, 300 veces beneficios. Ahora, claro, Tesla desde principios de año ha corregido una barbaridad, y todavía no es que esté barata, pero bueno, desde principios de año Tesla ha bajado un 40% su capitalización bursátil. Ahora está cotizando a unos múltiplos sobre beneficios de 100 veces, que sigue siendo exagerado. Está a 700 y pico dólares, creo, aproximadamente Tesla, pero llegó a estar a 1.200, acuérdate, a principios de año. Sí, a principios de año estaba, el 3 de enero, que fue el primer día bursátil del año, estaba a $1.999. O sea, $2.000, y ahora está a 720. A ver, un segundo. Sí, eso a principios de año, efectivamente. Lo tengo aquí, cierto. Después cayó y volvió a repuntar, pero ya no mucho. Y desde entonces se mantiene ahí abajo. Ahí lo tengo. Bueno, con más razón. Es que este hombre es dueño de Tesla. No estamos hablando de un tipo que venga de, qué sé yo, que es dueño de una aerolínea. No. Es dueño de una empresa tecnológica. A menudo se dice siempre que Tesla está en el sector del automóvil, pero no del todo. Los automóviles Tesla, bien sabemos que son esencialmente ordenadores, grandes ordenadores en red sobre 4 ruedas y con un motor eléctrico, ¿no? Como me decía un amigo con mucha mala leche, decía, es que en el fondo Tesla es un gran ordenador con un motor de lavadora conectado a internet, ¿no? Vale, lo decía a mala uva, pero en cierta medida simplificando mucho, lo que vale de Tesla es toda la tecnología que ha incorporado a lo largo de los años. Así es, y ojo que esta transacción con Twitter, Elon Musk la iba a financiar con deuda, cuyo colateral de esa deuda era parte bastante importante de sus acciones en Tesla. ¿Vale? Y claro, ahí hay un covenant, que es una restricción que tienen los bancos, es que si Tesla llega a cierto nivel de cotización,
Por lo tanto, el valor de las acciones de Tesla ya no cubre la deuda que tiene que incurrir personalmente para comprar Twitter, pues ojo que el banco se puede quedar con las acciones de Tesla. Es que la jugada es extremadamente apalancada y extremadamente peligrosa para Elon Musk. Ya es que no es que esté sobrepagando por una empresa que no vale tanto, sino que la está sobrepagando con unas acciones tomadas como colateral para una deuda que las puede perder. Y todo por un capricho. Las puede perder. Y todo por un capricho, Edgar. Porque esto de Twitter tiene toda la pinta de ser un capricho de un calentón, que diríamos en España, del que se arrepintió, ya se enfrió y en el mes de mayo, un mes justo después, porque él hizo su oferta el 14 de abril y fue el 13 de mayo cuando empezó a poner en Twitter que bueno, que quizá había muchos bots, que quizá había muchos usuarios que no eran reales y que esto había que sentarse a hablarlo de nuevo. Es decir, que un mes después ya se le había pasado el calentón. Sí, y yo creo, a ver, esto es opinión personal, no está basada en datos. Yo creo que Elon Musk está intentando negociar otro precio. Esa es mi sensación. Ahora, no sé qué tanto va a negociar si este fin de semana están las islas griegas de vacaciones, pero esa es mi sensación, es que está intentando negociar. Vamos, es que no me entra en la cabeza como el emprendedor más exitoso de la historia de la humanidad o cerca, uno de los top 3 emprendedores, haya perdido la cabeza de esta forma. No, o sea, no logro entenderlo. Hay más cosas sobre Elon Musk, ¿eh? Edgar, no solo Twitter. Twitter quizás sea un síntoma de un problema mucho mayor. Es que además está empezando a meter los piececitos en política. No sé si le has seguido últimamente, sí, pero dejó de ser demócrata, ahora ya es republicano, creo que se registró como tal. El otro día Donald Trump, que claro, empieza a verle como un competidor, le dio con una toalla mojada en la cara y le vino a decir, no lo dijo directamente porque Donald Trump no tiene precisamente pelos en la lengua, y dijo que Elon Musk no dice más que tonterías. Bien, quizá está empezando a labrarse la ruina, precisamente por esta vocación por sus caprichos y por meterse en política. Quizá aunque sea solo un poquito, quizás ese ha sido su error, desenfocarse de lo que realmente le interesa. Y los ataques al hijo de Biden estos días también han sido bastante interesantes. O sea, se está metiendo absolutamente, creo que a todo el mundo en contra. Y eso es muy peligroso para él, porque él ahora vive de tener un ejército de fans absolutos que mantienen la cotización de su empresa en unos niveles que para cualquier persona racional pues piensa que es estratosférico, ¿no? Entonces, como se ponga la gente en contra, a lo mejor esos as que tiene en su baraja, que es su propia empresa, ¿no? Las acciones de su propia empresa, pues empieza a no ser tan bueno, ¿no? La joya de la corona de Musk, bueno, él tiene más empresas, evidentemente, aparte de Tesla, pero bueno, una es SpaceX, por ejemplo, pero su joya de la corona es Tesla. Sí. Claramente. Y además está en un sector que va a crecer mucho en los próximos años, que es el de los vehículos eléctricos. No debería estar haciendo el tonto, vamos, digo yo. Si yo fuese Elon Musk, pondría toda mi atención ahí. Aunque claro, si lo que buscaba, y esto de nuevo estamos en pura especulación, pero si lo que busca es ir abriéndose poco a poco paso en política, Twitter, que no es una empresa para ganar dinero, tampoco es una empresa en la que puedas hacer grandes proyectos. Con Twitter no vas a mandar, qué sé yo, hombres a la luna, ni nada por el estilo, ni fabricar vehículos fabulosos. Simplemente vas a regentar una plataforma, una red social, a la más pequeña de todas o de las más pequeñas de todas. En cambio, Twitter sí que tiene un elemento diferencial, y es que en Twitter están todos los políticos del mundo, todos los periodistas del mundo, todo el que, digamos, tiene algo que decir en política. Esto pasa en España, en Francia, en Alemania, por supuesto en Estados Unidos. Acuérdate la marimorena que se armó cuando el año pasado le quitaron la cuenta a Donald Trump, que bueno, parecía que se venía el mundo abajo. Es decir, si le hubieran quitado, qué sé yo, la cuenta de Instagram, seguramente no hubiera pasado nada, pero la de Twitter fue todo un problemón. Así que quizá esta de Twitter no solo era un capricho, sino también que formaba parte de su agenda política. Puede ser, pero ¿qué interés puede tener una de las personas más ricas del mundo en meterse en política? Es algo que tampoco me encaja en un pensamiento racional, ¿no? O es que se aburre tanto que necesita tener juguetes, ¿no? Como comprarse Twitter, entrar en política, meterse con Trump, meterse con... no sé, no. La verdad es que me desconcierta muchísimo el personaje, y eso admitiendo que me parece
un emprendedor, vamos, el mejor de la historia de la humanidad y que hace cosas que son espectaculares y que Tesla tiene muchísimo futuro, no a estos precios, pero tiene muchísimo futuro. No alcanzo a entender al personaje. Pero si te fijas en otros emprendedores de otras épocas, qué sé yo, Carnegie o no lo sé, Rockefeller, por ejemplo, siempre anduvieron cerca de la política porque para hacer mucho dinero, evidentemente tienes que estar cerca de la política, aunque sea solo para que no te fastidien, pero nunca intentó Carnegie presentarse a las elecciones ni hacer más política de la estrictamente necesaria. Digo, Carnegie como cualquiera de ellos, Vanderbilt, cualquier gran millonario, lo que se conocía como los Robert Barons, ¿no? Pues lo mismo podríamos decir de los grandes de las tecnológicas, no sé, yo no veo a Jeff Bezos metiéndose en política, más allá de donar dinero a republicanos y a demócratas, pues porque es lo que toca. O a Tim Cook, el tipo de Apple, tampoco le veo metido en esto. Si empezamos a mirar, no saben dónde no tienen que meter los pies y es quizá donde se está metiendo este. Y de ahí buena parte de sus problemas. Sí, pero hay que aclarar una cosa. Elon Musk lleva mucho tiempo relacionándose con políticos, porque Tesla todavía sobrevive ahora gracias a las subvenciones públicas. Si nosotros ahora Tesla está en una situación que genera caja y ya vemos, ¿no?, qué futuro tiene, pero es que si vemos las cuentas de 2017, 2018, 2016, incluso 2019, Tesla se mantuvo a flote y sobrevivió por la inmensa cantidad de subvenciones públicas que ha recibido de Estados Unidos, bueno, y de otros países. Unas cantidades espectaculares. Entonces, él ya ha estado cerca de la política muchas veces y precisamente lo que le criticaba, una de las cosas que le criticaba a Trump es que Elon Musk vino a mi despacho a pedirme dinero, básicamente. Y es que es así, él ya ha estado muy cerca de la política todos estos años y SpaceX, es que SpaceX sin tener la aprobación de los políticos no existiría tampoco. Entonces, SpaceX es un contratista del Estado, esencialmente. Eso voy a fabricar unos cohetes, unas cápsulas, etcétera, para que mandéis a gente al espacio, nada más. Pero ¿quién envía gente al espacio? Las agencias espaciales, que son agencias estatales. Así que en el caso de SpaceX veríamos claramente una empresa focalizada al 100% o casi al 100% en trabajar con el Estado, como un contratista de defensa, vamos. Pero en el caso de Tesla sí que es una empresa, o con vocación al menos, de empresa automovilística. Claro, no solo lo que le ha sacado a las administraciones en Estados Unidos, sino lo que indirectamente las empresas de los fabricantes de vehículos eléctricos están sacando a las administraciones de todas partes del mundo. Tú en España quieres comprarte un coche y nadie te va a dar nada a no ser que sea eléctrico. Entonces en muchas comunidades autónomas encontrarás ayudas, entre comillas. Encontrarás una línea de ayudas para que vendas tu coche diésel y te puedas comprar uno eléctrico, ¿no? Vamos, lo hacen hasta con las bicicletas, en una palabra. Así que subiéndose sobre esa ola puede seguir ganando mucho dinero. Más ahora que están con esto de la descarbonización, del cero neto, de que para el año 2035 en la Unión Europea no va a ser posible vender vehículos de combustión interna. No lo sé, teniendo algo tan cerca como son a 12 años vista, que para un inversor es muy poco tiempo, un inversor que monta una empresa mira mucho más allá, pensar en distraerse con tonterías como Twitter, y perdona que lo diga así, pero es que es una tontería al lado de las grandes corporaciones que este tipo tiene entre manos. Quizá por eso mismo están las islas griegas. No lo sé, diciendo me he metido en un lío y no sé muy bien cómo salir de él. Pues posiblemente, ya te digo que el personaje se me escapa, no logro entender su lógica, y es súper inteligente, entonces presumes de que este hombre pues siempre va a hacer lo más racional y lo que más le convenga a sus negocios, ¿no? Pero después es que ves jugadas que es que no, a lo mejor es que somos demasiado tontos y no lo entendemos, Fernando. Yo no sé, yo me pregunto, es que estas cosas que hace no tienen sentido. Bueno, por de pronto tiene un problemón serio, porque podría ser que este tribunal de Delaware le obligue, como bien decías al principio, a comprar la empresa. Es decir, señor, caballero, usted se la envaina, se comprometió a pagar 44.000 millones de dólares y si no los tiene, pues póngase a pedir en la puerta a una iglesia, pero tiene usted que comprometerse con lo que firmó. Claro, también habría una posibilidad que termine negociando con el propio Twitter para bajar un poquito el precio. En ese caso, es decir, vamos a ponernos en el escenario de que termina haciéndose con Twitter a finales de este año, pongamos por caso, ya se cierra completamente la operación. En ese caso, ya Elon Musk como propietario de Twitter, ¿tú crees que tendría algún cambio
Uno, desde el punto de vista del producto. Es decir, sería un Twitter distinto al que conocemos. Tú, Edgar, además conoces bien Twitter porque tienes una cuenta en la red social y no solo tú, Locos de Wall Street también la tiene, que la conozco. Y aparte de eso, bueno, pues entiendo que conocerás bien cómo funciona Twitter porque lleva muchos años entre nosotros, tantos como pues más de 15. Eso por un lado, el producto. Y luego, desde el punto de vista financiero, aparte de tener un producto bueno, vamos a quitar toda la hojarasca esa de apoyar la libertad de expresión y la democracia y el bla, bla, bla. Es decir, un producto, una red social que permita efectivamente la libertad de expresión, que acabe con, bueno, pues los ajustes de cuentas en línea, que acabe de una vez también pues con ese sesgo que tiene de izquierda o de extrema izquierda que se denuncia, y se denuncia con razón desde hace mucho tiempo en Twitter. Bien, una vez tenga todo eso y lo pueda poner a funcionar y ponerlo en marcha, a partir de ahí tiene que hacer dinero. No puede decir, no, pues tengo aquí una empresa que además de darme problemas y meterme en líos políticos, además de eso me hace perder todos los años 600, 700 millones de dólares. No sé, poniéndonos en el caso de que termine siendo el dueño de Twitter, ¿tú cómo ves esto? Yo cuando en el mes de abril hice un programa sobre este tema, yo no lo veía del todo claro. A ver, tiene muchas opciones de monetización. Twitter es una de las cosas que sabemos que falla. Es la de las redes sociales que menos provecho se sacan junto con LinkedIn, pero bueno, LinkedIn es propiedad de Microsoft y le puedes sacar provecho por otras partes, ¿no? Pero sí que tiene un problema de monetización que se puede arreglar, porque al final yo creo que Twitter se ha convertido en la red social que más usamos, porque cuando quieres lo que tú has dicho, están todos los periodistas, están todos los políticos, está cuentas de Twitter de finanzas, hay una barbaridad. Yo que me dedico a las finanzas, es que en Twitter tengo toda la información que quiero, si sigues a las personas indicadas. Entonces, tiene mucho valor para el usuario y podría ser monetizable. Además, en publicidad tienen mucho que mejorar, están entrando ahora fuertemente en los Spaces, ¿no? Que es como una serie de directo, pero solo con sonido. Podrían pasarse perfectamente al vídeo y convertirse en una especie de mini YouTube. O sea, tienen muchas formas para mejorar. Y no parece, y eso es verdad, que la directiva actual esté por ello, ¿no? Y entonces tiene mucho que mejorar. Ahora, lo que decía antes, ¿lo va a poder mejorar tanto como para justificar el precio que va a pagar por la red social? Pues yo sinceramente no lo creo. Bien, pues con esto lo vamos a ir dejando ya, vamos a ir terminando el programa. No le quiero quitar más tiempo a Edgar, que por cierto, este programa, aunque lo estáis escuchando el lunes, lo estamos haciendo el domingo, así que le estoy arrebatando a Edgar un tiempo precioso del domingo. Y además Edgar no está en Madrid muriéndose de calor como yo, está en la Costa Dorada, así que, en fin, estar hablando por teléfono de Elon Musk y de bolsa, pudiendo estar, pues qué sé yo, en la playa o tomándose algo frente al mar, pues no hay color. Me parece que en Castellón también hace mucho calor, pero claro, allí tenéis al menos la brisa del mar. Aquí ni siquiera eso, Edgar. Es calor en estado puro. No, tú me contarás que he vivido 4 años en Madrid. No. Lo habrás padecido, ¿no? Personalmente. Sí, lo he padecido. Aquí ya sabes, 9 meses de invierno y 3 de infierno. Bueno, pues estamos en lo más profundo del infierno, el infierno de Dante madrileño a mediados del verano. Bien, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy, Edgar. Me ha gustado muchísimo cómo nos has contado todo. Para que veáis los contraescuchas, que yo solo me trato con gente de primerísimo nivel. Para casi cualquier cosa me trato con los mejores. Y aquí tenéis uno de los mejores. Tenéis que seguir este canal que se montaron. ¿Cuánto tiempo lleváis con Locos de Wall Street? No mucho, el canal es muy nuevo. No, un año y medio. Pues eso, año y medio, llevan poquito tiempo, hacen vídeos, está la cosa muy bien hecha, entran varios inversores, para los que seáis aficionados a estas cosas, y si no lo sois, pues dadle una oportunidad, porque esto de la bolsa, aunque al principio parezca algo árido, una vez has entendido los fundamentos, le empiezas a agarrar el gustillo. Todos, yo creo que cuando hemos entendido realmente cómo funciona la bolsa, cuando entendemos que no es un casino, de ninguna manera, a pesar de que suelen decirlo a menudo, ¿no? Esto es peor casi que jugar a ruleta. No, en absoluto. Operan agentes racionales en el mundo en el parqué, vamos. No están allí un croupier tirando la bola y si cae en rojo y en negro. Entonces se le pilla el gusto. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a ti, Fernando. Un placer estar en este programa que tú ya sabes que
sigo Lo sé, de lo forma sé. continua. Lo sé. Bueno, queridos, pues vamos a ir ahora con Pizarro, que nos va a hablar del problema que tenemos en Europa con la energía. Y a la vuelta nos despedimos. Tras años de legislación, obras, cierres y millones en subvenciones, el proyecto europeo de la ecorrenuncia está en pleno funcionamiento. Esto de renunciar a parte de la prosperidad y renunciar a la independencia energética para salvar el mundo del apocalipsis climático se está descubriendo como un plan con lagunas y fisuras. A la fuerza se abordarán las costosísimas e inevitables correcciones, pero la tentación de volver a la superioridad moral difícilmente abandonará a los políticos. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, nos despedimos ya, terminamos el programa de hoy, que hemos dedicado, el segundo que dedicamos ya a Elon Musk y Twitter. Algo me dice que habrá que preparar, no lo sé cuándo, quizá a finales de este verano, quizá antes, quizá después, un tercer programa sobre esta aventura en la que se ha metido Elon Musk. Creo que Edgar lo ha dejado bastante claro, ni siquiera él lo entiende, y tanto Elon Musk como sus empresas las conoce bastante bien, así que si no lo entiende Edgar, creo que no lo entiende nadie, salvo el propio Elon Musk, que igual, como decía Edgar hace un momento, somos tontos y no lo terminamos de entender, pero hay un plan y hay que confiar en ese plan. Yo la verdad es que no lo termino de ver. De cualquier manera, queridos, con esto ya sí que sí, nos vamos, me despido de vosotros, hasta mañana.